Bueno, agradeceros una vez más que hayáis venido, que compartáis con nosotros estos universos mínimos de los que vamos a disfrutar. Nos parecía necesario, con motivo de la clausura del taller de creación que aquí batuta mi compañero Javier López Menacho, que bueno, en vista de que ha sido un éxito, de que ha tenido tantísima acogida, de que nos parece necesario que en Jerez haya talleres de este tipo. Creo que es fundamental que se vaya incluso corriendo la voz y demás. Y bueno, en vista de este éxito, creemos necesario que haya un nuevo curso, ¿no? Después del verano. Yo creo que ya tendremos que negociar con Javier esa posibilidad, que es el que dirige este barco. Y bueno, desde la sección de literatura del Ateneo de Jerez, de la que soy responsable, pues voy a decir unas breves palabras. Agradecer a los alumnos que pongan sus creaciones hoy y la compartan con todos nosotros. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Ahí sí Javier un poco hablará o los presentará. Creo que los conoce bastante mejor que yo. Y bueno, debo decir que por supuesto el Ateneo siempre tiene las puertas abiertas para todas las personas con ganas y entusiasmo que tengan esa inquietud por escribir, por aprender de ese mundo apasionante como es el de la creación literaria. Y bueno, yo me incluyo también, aquellos que tenemos esa necesidad saciante o no de escribir. Somos en cierto modo los damnificados, ¿no?, de naturaleza sensible, que llevamos también ese pan de niebla bajo el brazo y bueno, tenemos también esa cierta simpatía por las cámaras oscuras, ¿no? Yo creo que nos crece bajo las uñas el bárbaro atrevimiento de buscar un nombre al origen de las cosas, como si acaso semejante hallazgo fuese un garante de felicidad, y esa ingenuidad espontánea convierte a los escritores en febriles ilusos, ¿no? Más temprano que tarde acabamos sucumbiendo al seísmo, al morbo, a la locura. La literatura, eso sí es verdad, tiene una idílica genética de morbosidad, es innegable, y es condición humana ese deslumbramiento natural por respirar a través de las mirillas, por preguntarnos entre la multitud sobre un desvanecido en el arcén, por inquietarnos, en definitiva. Buscamos en los relatos quizás terapias a domicilio, algún amor sufragista del que colgarnos, la felicidad a distancia, el deseo bajo la carne, su devorador consumismo, la fatiga crónica de las preguntas robadas por algún Goliat. Siempre ahí presente la primitiva sugestión por la oscuridad de las emociones, su seducción de consignas entre líneas, de confidencias en B. De eso va la literatura. La literatura salva a sus mesías de sus propias dolencias, parte de la observación, de la reflexión. El apetito del boyer es infinitamente más voraz que la gula del hostigado que disfruta de sus ayunos. Y no tiene fronteras la curiosidad, fascinante por sí sola, desde su origen en el asombro por lo distinto, todo un elogio a la sorpresa, que no pocas veces viene acompañada de miedo o de desorden. No es caprichoso el designio del espía, del lector, que somete sus interrogantes al yugo del imaginario y reproduce sus dramas en los leídos, asumiéndolos también como propios, convirtiéndose en un condescendiente de la emoción ajena. Y bueno, gula o morbo, ambas provenientes de la misma pasión, son el pan de la literatura, y así ha de ser. No sé si estarán de acuerdo conmigo los alumnos de este taller o Javier, pero bueno, yo creo que la literatura tiene cabida pues muchas cosas de las que he hablado, y bueno, espero que podamos compartir con todos vosotros. Voy a darle la palabra a Javier para que empiece a presentar también a nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, pues que he empezado fuerte, nada, gracias Carmen por tus palabras, poéticas, delicadas, bonitas, pues como siempre es un lujazo tenerte aquí. Y gracias a todos y todas por venir. Yo creo que lo hemos llamado
pues encuentro de lectura, por no llamarlo celebración o fiesta, porque nos hemos tirado aquí un grupo de personas un año creando relatos, creando universos y creando, bueno, historias que a veces son muy tiernas, a veces son bonitas, a veces son duras, pero siempre exploran la condición humana, ¿no? Que es la idea de la literatura. La literatura está pues para responder nuestras preguntas, está para sanarnos, están también para explorar nuestro dolor, para sacar conclusiones de este malestar que tenemos a veces y no sabemos por qué. Y la literatura, en fin, es una herramienta para que nos podamos explicar al ser humano y también para que nos acompañe, nos entretenga, nos emocione, nos sensibilice, ¿no? Y esto es lo que hemos ido haciendo. Cuando le planteé al Ateneo el taller de relato, teníamos cierta incertidumbre, no sabíamos si iba a tener aceptación, si las personas iban a durar en el taller, y mira, aquí estamos casi todos los que empezamos este taller. Y ha sido muy bonito, ¿no? Y ahí en esas 4 paredes que tenemos ahí al lado, en la sala Blas Infantes, nos hemos abierto un poco en canal y hemos compartido cosas muy bellas, ¿no? De nuestra infancia, de nuestra familia, de nuestra manera de ver el universo. Y por esa razón, porque cada vez que nos asomamos a cualquiera de los escritores y escritoras que han estado en el taller, nos asomábamos de alguna forma a un pequeño universo, pues tratamos esta charla de llamarla universos mínimos, porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, pues tiene un pequeño universo dentro que compartir. Y la verdad es que lo hemos disfrutado y lo que queremos es seguir disfrutando y seguir haciendo también del Ateneo un punto de referencia para todas aquellas personas que tengan la inquietud de expresarse a través de la literatura, ¿no? Entonces, pues nada, poco más que decir, que estamos muy felices, que hace un año maravilloso, no sabemos si serán 5 años, pero ya ha sido uno, que nos quiten lo bailado y que nos disfrutemos de este recuerdo y de este camino que hemos hecho durante este curso, ¿no? Y bueno, la dinámica de la sección son cuentos muy breves y ya veréis como cada una de las personas que va a salir aquí va a leer un cuento que es de una página, como mucho página y media, y te descubre un pequeño universo, ¿vale? Entonces os voy a ir presentando a cada uno de los escritores y escritoras que van a venir por aquí. Os diré un poco cómo es su mundillo literario y recitarán o leerán su cuento, ¿vale? Y vamos a empezar. Muchas gracias. Y vamos a empezar con Pepi Roldán, que bueno, que se incorporó un poquito más tarde al curso, y la verdad es que nos sorprendió mucho el estilo poético que tiene Pepi. Pepi viene del grupo de poesía y claro, lo que traía era prosa poética, y traía una prosa con un sentido poético, bueno, pues muy fuerte, con unas imágenes concatenadas muy bonitas, pero también con dureza, también con emoción, también con mucho brío. Tiene una voz muy potente, y la verdad es que ha sido un placer que esté dentro del grupo, y esperamos que esté mucho dentro del grupo. Nada, un aplauso para Pepe. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al profe por sus palabras. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver, se llama La adivina del Prado. Me levanto siempre con el primer rayo de luz. El alba me despierta con un cosquilleo tibio que me recorre la espalda y me obliga a abrir los ojos estirando los brazos hacia el cielo. Es mi parte favorita del día, el baño de la mañana. Me fascina sentir esas diminutas gotas de agua cristalina que se posan sobre mí como pequeños diamantes que me refrescan antes de que el calor apriete. Tengo que admitir que soy un poco vanidosa. Me encanta mi cuello largo y esbelto, siempre erguido.
También estoy muy orgullosa de mi pelo, tan blanco, puro y perfectamente peinado en capas alrededor de mi rostro. En el centro, mi gran ojo dorado mirando siempre de frente al sol, siguiendo su camino por el firmamento como fiel astrónoma en miniatura. A veces la vida es un reto. No puedo moverme de donde estoy, así que dependo de las visitas. Por suerte tengo un vecindario muy animado. Las mariposas pasan a saludarme agitando sus alas de colores y los abejorros, aunque siempre tan ruidosos y apurados, se acercan a contarme los chismes del prado mientras toman un refrigerio. Sin embargo, lo que más me estresa son los enamorados. No sé qué manía tienen de venir a mí cuando están indecisos. Llegan suspirando, me miran con ojos melancólicos y sin pedir permiso empiezan a desvestirme. Me arrancan mis cabellos blancos, uno a uno, en un ritual implacable. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Susurran mientras quedo deshojada, desnuda y balanceándome al viento sobre mi tallo verde. Gracias. Bueno, ya veis qué bonito el texto de Pepi, que personifica una flor, ¿no? Y este es algo que en clase lo vimos, el punto de vista, ¿no? Así que con esos pequeños trucos literarios se puede hacer magia, pues como hace Pepi. Y ahora vamos a seguir con un alumno díscolo, que es José Díaz, que tiene la tremenda habilidad para desesperarme, pero también la tremenda habilidad de caer de pie, como los gatos cuando lo tiras hacia arriba. Luego termina, no sé cómo lo hace, pero cayendo de pie, haciendo utopía, ucronía, distopía y haciendo todo tipo de ejercicios literarios. Así que, José, cuando quieras. Buenas tardes. Quería aprovechar para dar las gracias a Javier. Javier en el taller nos ha ayudado a encontrar nuestra voz, aunque sea en medio de suaves brisas y lágrimas que recorren nuestra cara. Bueno, dicho esto, empiezo. Teoría de la evolución. Desde su radio favorita, les deseamos buenas noches a todos nuestros radios oyentes. Soy Azucena Romero y les acompañaré a lo largo de esta velada. Hoy tenemos una programación especial. Entrevistaremos al profesor Narciso Darwin, especialista en la teoría de la evolución, pero antes una cuña publicitaria de nuestros patrocinadores. En las clínicas El Jardín le ofrecemos nuestros servicios de poda, limpieza de hojas e injertos para lucir un verde resplandeciente. Eliminamos pulgones y si está en ese periodo le ayudamos a florecer. No lo olvide, Clínicas El Jardín, sus centros de confianza. Hoy está con nosotros el profesor Narciso Darwin, autor de la polémica Teoría de la Evolución. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Azucena, y gracias por recibirme en tu programa. Vamos directos al tema. A pesar de contar con más detractores que seguidores, ¿usted defiende que las plantas carnívoras están en nuestra línea evolutiva? Bien, como especialista en la naturaleza terrestre que soy, afirmo que en líneas generales y resumiendo, ese es un buen titular para la teoría que he desarrollado. Es difícil creer, ¿podría concretar más? ¿Cómo es posible que una planta con raíces haya podido evolucionar de esa manera? Hay un par de características de las plantas carnívoras que son el origen de la evolución. La primera es su capacidad de mover las hojas a voluntad, que fue evolucionando y reforzándose hasta conseguir ramas y hojas con movilidad controlada. La segunda, y la más importante, fue su capacidad de detectar las pequeñas vibraciones que provocan los insectos que caían en su trampa. Esta habilidad, unida a la evolución de las hojas vocales, permitió que las plantas desarrollasen el lenguaje, y con el lenguaje vino la posibilidad de compartir experiencias, aprender y el desarrollo de la inteligencia. ¡Asombroso! Pero ¿cómo conseguimos adquirir la capacidad de desplazarnos libres de raíces?
Existen plantas con raíces aéreas. A partir de algo similar, desarrollamos las superraíces, que absorben directamente los nutrientes disueltos en el agua. En cuanto al desplazamiento, del mismo modo que aprendimos a mover hojas y ramas, dejamos de estar clavados en tierra. Aprovechando que no estamos en horario infantil, ¿qué nos puede contar de la reproducción? Existen en la naturaleza vegetales como la chirimoya o el cáñamo que tienen plantas macho y plantas hembra. En algún momento se activó este rasgo genético. Las otras plantas suelen florecer una vez al año. En algún momento se perdió esta característica. La movilidad permitió ser más eficaces al poder acercar las flores machos y las hembras, asegurando así la polinización y la formación de semillas. Aunque los insectos ya no son necesarios para la reproducción, aún el sonido de una abeja nos pone a 100. Muchas gracias, profesor. A ti, Azucena. ¿Cansado de fertilizantes que solo saben a químico? En nuestras granjas producimos el mejor estiércol que puede encontrar en el mercado. Estiércol, la dulzura de la tierra. Nuestros trabajadores se arriesgan cada día con manadas de vacas para obtener el mejor estiércol que llevar a su casa. Estiércol, la dulzura de la tierra, en los mejores supermercados. Bueno, este es un programa de radio, ha hecho una ficción sobre un programa de radio en el que las plantas, digamos, evolutivamente gobiernan el mundo y, claro, los anuncios pues están hechos por plantas, pues para cubrir sus propias necesidades. Como habéis visto, es una especie de fantasía ucrónica. Y nada, vamos a seguir con nuestra Lady Drama del curso, Ana Mancheño, que también es muy ecléctica, es muy capaz de mantener un brío literario muy contenido, muy fuerte, y nos emociona mucho con su historia, que están desbordantes de imaginación, y que esperamos en algún día, yo creo que esto tarde o temprano llegará, leer algún bestseller de Ana. Venga, Ana, cuando quieras. Hola, gracias a todos por venir y gracias a Javier por sus palabras y por lo muchísimo que hemos aprendido y sobre todo por el ambiente tan chulo que se ha generado. Si a cualquiera que le guste un papel y un lápiz, que no lo dude y el año que viene que se apunte. Bueno, os cuento, mi relato se titula Hijos de la memoria. Rumores lejanos decían que un tal Gutenberg trabajaba en un ingenio mecánico para copiar libros y expandir el conocimiento. Esas esperanzas se desvanecieron como papiro mojado cuando su cadáver apareció flotando en el Rin, justo cuando los poderosos comenzaban a temerle. Las cosas continuaron como siempre. El saber del mundo siguió bajo llave en monasterios y gremios de copistas. Solo unos pocos tenían acceso. Inés era la hija de los guardeses del monasterio, los únicos seglares con permiso para vivir en la comunidad. Mientras sus padres asumían las tareas que los monjes abandonaban por la escritura, la niña creció entre el olor a tinta y a pergamino, llevando algo de ternura a aquellos hombres taciturnos. Siempre mostró una mente despierta, que los monjes alimentaron al enseñarle a leer y dejarla acampar por la biblioteca, y un carácter rebelde que, según su madre, no se sabía si había sido inspirado por Dios o por el demonio. Pronto descubrieron en ella un don prodigioso. Inés asimilaba cualquier texto con solo mirarlo una vez. Podía recitar cualquier historia sin abrir los libros. El abad vislumbró el poder que aquello suponía. Decidió convertirla en su libro viviente y planeó reclutar a niños parecidos a Inés para formar un ejército de archivos humanos destinados a las cortes reales. Fray Elías fue el encargado de adiestrarla. Bajo su tutela, Inés memorizó leyes, tratados médicos, genealogías y crónicas sagradas. Él le enseñó a afilar plumas y de vez en cuando le guardaba una almendra confitada. Tras leer cientos de pergaminos, Inés descubrió que generaciones anteriores de copistas habían falseado los textos para adaptarlos a los intereses del abad de turno. La verdad pura nunca había existido, así que en el silencio de su celda, su espíritu se conectó con las voces que contaron las historias antes de ser quemadas, censuradas y silenciadas. En la intimidad de su mente, Inés comenzó a introducir sutiles cambios en la información guardada. Movida por las quejas de las lavanderas, alteró una palabra en una ley cruel y una viuda conservó su casa.
En las crónicas de guerra añadió los nombres de los campesinos muertos, padres de los niños que jugaban con ella. Y en los textos sagrados sustituyó el miedo por la compasión, porque el Dios al que su madre le enseñó a amar no se parecía en nada a aquel ser iracundo que reflejaban algunos manuscritos. Fray Elías terminó por darse cuenta, y aunque amaba a Inés como a una hija, empezó a asustarse de lo que eso significaba. Durante meses se debatió entre el afecto y la obediencia. Una noche, mientras ella dormía sobre un tratado de leyes, le apartó un mechón de la frente, con la delicadeza de quien pasa la página de un códice único, y la observó con cariño durante largo rato. Después fue a ver al abad. La respuesta fue inmediata. Inés comparecería ante el monasterio para recitar un texto sagrado sin modificar ni una coma y juraría su misión pública. El castigo debía servir de advertencia para los nuevos niños libro. Sin alzar la voz, el abad proclamó su sentencia. Si cada memoria cambia una palabra, mañana no quedará nada de nuestra realidad. Inés subió a la tarima del scriptorium, secó el sudor de sus palmas en el vasto tejido del hábito y comenzó a hablar. El abad seguía la lectura en el pergamino original, sonriendo con suficiencia, hasta que la niña se detuvo. Tomó aire, irguió la espalda y entonó su propia versión. Un relato donde el poder pertenecía al pueblo. Las mujeres borradas de la historia recuperaban sus nombres y los agravios que alimentaban las guerras quedaban reducidos a ambiciones disfrazadas de honor. El recinto estalló en un pandemonium de gritos entre quienes exigían su ejecución por herejía y quienes caían de rodillas llamando a la mensajera divina. El abad ordenó su reclusión y firmó la sentencia de muerte. Aquella tarde, en el patio del monasterio, se abrió a los aldeanos para ofrecer un escarmiento ejemplar. Inés caminó firme hacia la pira, mientras las furibundas palabras del abad rebotaban contra las piedras. Cuando el silencio se hizo absoluto, justo antes de prender el fuego, una voz infantil comenzó a recitar la versión prohibida de Inés. Luego se unió otra y otra más. No eran solo los huérfanos del monasterio. Los niños del pueblo también recitaban al unísono. Inés no había modificado historias al azar. Había sembrado versiones nuevas en otros niños. Los libros vivientes ya eran multitud y ya no pertenecían al monasterio, sino al mundo. Y aunque los poderosos siguieron encerrando libros bajo llave, ya era tarde, porque la verdad había aprendido a caminar. Bueno, pues aprovechar la muerte de Gutenberg para hacer una reflexión sobre la memoria colectiva me parece una genialidad y un texto muy bonito. Y vamos a continuar con, pues bueno, con nuestro poeta de la intimidad, Patricio Pérez, que también ha sido alguien fundamental para que este grupo cogiera forma, porque yo llegué al Ateneo, yo no sabía qué había detrás del Ateneo, porque llevaba 20 años fuera de Jerez y me tendieron la mano. Y es muy bonito que te tiendan la mano en tu ciudad cuando vuelves después de tanto tiempo. Y ya veréis cómo maneja Patricio la poesía íntima, la poesía de lo pequeñito, de lo familiar y de las cosas verdaderamente importantes. Cuando quieras, Patricio. Bueno, es un lujo. Este curso ha sido... Yo escribo prosa a veces, pero yo realmente lo que me gusta escribir es poesía. Y claro, esto se cuela en mis textos, ¿no? Y es verdad que Javier me ha enseñado a afinar mucho cuando escribo en prosa, ¿no? Esto se lo tengo que agradecer. Y a aquel que le guste escribir o que tenga artes o no artes, que le apetezca, porque se inscriba para el año que viene, porque la verdad que nos lo pasamos muy bien. Yo últimamente he estado asistiendo poco, he faltado algunas clases, porque, claro, cuando uno lleva tantas cosas es imposible, ¿no? El texto que he escrito se llama Desde pequeño quise ser poeta. No recuerdo qué edad tenía cuando mi padre empezó a llevarme a la Plaza del Arenal por cada feria del libro de mi Jerez natal. Me animaba, entre numerosos tenderetes de librerías y editoriales que inundaban la plaza, a que eligiese un libro que me regalaba gustoso y que yo también le demandaba. Esa fecha no era, sin embargo, la única en que me compraba libros, porque sus regalos de papel y portadas de cartón se repetían con mucha frecuencia.
Mi padre descubrió mi amor por la lectura y la alimentó, o tal vez fue su ahínco el que hizo que naciera mi interés a la lectura. En cualquier caso, llegó a afianzarlo hasta conseguir que se consolidara en mí. Nunca sabré qué fue antes, la gallina o el huevo. Mas es cierto que el huevo eclosionó en gallina. En mi casa éramos 7 hermanos y aunque nos cuidó y nos amó a todos, sería falso decir que no fue así, de una manera inteligente nos ofreció dedicaciones distintas a cada uno. Es de sabio dar lo que se necesita y mi padre, entre otras virtudes, era un hombre sabio. A mí me dio su apoyo para que disfrutase de la literatura y así de la poesía. Tal vez el hecho de que la enfermedad que padecí de pequeño me obligase a estar en casa por años, durante amplios periodos en cama y en ocasiones casi sin poder andar, fue la razón que le animó a alimentar en mí ese amor por la lectura, que ya se quedó para siempre. Mis primeras lecturas lo fueron de cómics, pero no de cómics de superhéroes. Esos apenas llegaron a mis manos y nunca me atrajeron. Tal vez porque nunca fueron del interés de mi padre. Y aunque tuve algún vecino que coleccionaba cómics del Capitán Trueno y de algunos otros conocidos superhéroes, alguno llegó a mis manos, los que leí era de Zipizape, de Carpanta, del Botones Sacarino, de Mortadelo y Filemón, o de Anacleto, agente secreto, entre otros personajes, mucho más acorde a los héroes que se esperaban en aquella época de los últimos coletazos del franquismo. Mi padre, cada domingo, junto a la compra de su periódico semanal, se hacía con un cómic que me traía y que me bebía intrépidamente, porque mientras con mis hermanos marchaba a la playa o al campo, según la época del año, yo normalmente quedaba en casa, en ocasiones con mi abuela, momentos en los que la lectura fue mi mayor aliada. De ahí tal vez mi complicidad con los libros. Casi a la vez que la lectura se despertó mi interés por la escritura. Desde mis primeras creaciones de niño mi padre mostró su interés por conocer lo que escribía, pero nunca jugó a corregirme. Yo, intrépido en alguna ocasión, tras leerle los textos que creaba, le pedía opinión, y él, discreto, nunca jugó a corregirme, lo más a esbozar una sonrisa y a aseverar con la cabeza y con los ojos que le brillaban detrás de sus gafas. Y así llegaron mis primeros poemas de preadolescente, algunos de los cuales aún guardo hoy, que leo en mi intimidad muy de tarde en tarde y que solo conservo como parte de mi historia. Luego llegaron poemas de mayor madurez, algunos de los cuales leía a mi padre, quien siempre supo escucharme atento. No podía decir en qué momento lo supe, porque habita en mi memoria un saber de siempre, pero lo supe. Mi madre, en la vieja coqueta de su dormitorio, en el cajón derecho, allí junto a sus perfumes y jabones, guardaba postales de fotografías a blanco y negro en las que se mostraban parejas de jóvenes enamorados y en cuyo reverso, junto a la firma de mi padre y con un previo "Querida Lolita", se podía leer pequeños versos que mi padre le regalaba a mi madre por sus cumpleaños. Eres chiquita y graciosa, cuánto te quiero, tienes tipito de diosa, gracia y salero, puedo aún recordar de alguna de ellas. Aún vivía cuando presenté mi primera novela. Él asistió junto a mi madre. En el mismo acto le entregué públicamente un ejemplar de mi libro. Desde la silla de ruedas en que se sentaba y sin poder verme porque su vista quedó oscura, mis ojos retornaron a aquellos años de niño en que mirándome me hablaba sin pronunciar palabras. En aquella ocasión me habló el tacto de su mano cuando cogió el libro. Y sí, papá, es cierto, desde pequeño quise ser poeta. Gracias. Bueno, qué bonito es reafirmarse y afirmarnos en nuestra identidad de poetas, de escritores. Tenemos todo el derecho del mundo a sentirnos personas creadoras y a que sea parte de nuestra identidad, como puede ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra condición de padre, de madre, de hermanos, de hermanas. Y yo me emociona mucho el texto de Patricio porque a mí siempre me ha costado mucho decir que soy escritor. Y bueno, escucho a Patricio y digo, joder, ojalá yo algún día pueda decirlo con la autoconfianza y la rotundidad y con la belleza que lo hace Patricio, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Una vez me dijo una amiga
que nosotros solo somos, las personas adultas, en realidad somos niños que solo quieren que nos abracen. Y yo estoy un poco de acuerdo con eso. Y nuestra próxima escritora es como un abrazo. Todos sus cuentos son tremendamente cálidos, bellos, bonitos, cercanos, y en un mundo cada vez más gris, cada vez más polarizado, cada vez más oscuro, necesitamos cuentos, relatos, ficciones que sean como un cálido abrazo, ¿no? Y eso es lo que hace María Luisa, nuestra socia de honor, que siempre digo, y cuando quiera, María Luisa. Bueno, gracias por eso tan bonito que ha dicho y gracias a todos por venir y esperemos que el año que viene, porque nosotros este año hemos estado esperando siempre el martes porque nos lo pasamos muy bien y hemos sido muy felices los martes. Así que Dios quiera que los martes que vienen sigamos siendo felices y que haya más gente que se una a nosotros y también consigan esos sueños, esos pequeñitos sueños que... Porque a mí esto era un sueño, ¿no? Entonces, esto te anima como a lanzarte un poquito, ¿vale? Bueno, el mío se llama Carta de Amor. Soy Guillermo Delgado y hace años hice una promesa. Conocí a Carmen en el mes de septiembre, justamente después de aprobar las oposiciones. Pisé el instituto con decisión y con esa incertidumbre que se lleva en el cuerpo cuando uno no sabe qué es lo que se va a encontrar. Entré en secretaría y ahí estaba ella, con su media melena rubia y unas gafas que ocultaban sus preciosos ojos castaños. Su voz y su sonrisa al saludarme fueron el colofón de un flechazo a la primera. Nos presentamos y me comentó que impartía las asignaturas de ciencias y que además se encargaba de la secretaría. Llevaba allí 2 años y estaba encantada. Se ofreció a presentarme al resto de los compañeros y a ponerme al corriente del funcionamiento del centro. No pudo tener un estreno mejor. Carmen me hizo feliz desde el primer instante. Día a día fui descubriendo el privilegio de tenerla cerca. Atenta, siempre dispuesta a echarte una mano, aunque eso le supusiera trabajar alguna hora extra. Sus alumnos la adoraban y yo no tardé en unirme a ellos, tanto que una tarde me atreví a invitarla después de clase y, para asombro mío, ella aceptó. Fue la primera de muchas citas, donde nos fuimos descubriendo el uno al otro. Mi vida de soltero, fiestero y cazador de ligues pasajeros pasó a la historia. Mis amigos de correría se reían y me llamaban el cazador cazado. Yo me reía también y les daba la razón. Carmen pasó a ser mi única prioridad. Decidimos vivir juntos, pero duró poco, porque cuando sientes que la vida te sonríe y te da la suerte de encontrar a tu verdadera mitad, cuando esa persona se convierte en el centro de tu vida, no hay mucho ni nada que pensar. Nos casamos y, como todos, en nuestra ceremonia nos prometimos amor, respeto y fidelidad. Pero a nosotros eso no nos pareció suficiente. Carmen y yo, en la intimidad de nuestra alcoba, nos juramos amor eterno. Sí, un amor en plan Romeo y Julieta o Los amantes de Teruel. Lo nuestro iba más allá de lo puramente terrenal y quisimos sellarlo así, con una promesa. Así, sin darnos cuenta, esta promesa dio a nuestros años la seguridad del siempre y era como si el tiempo no pasara. Mi vida con Carmen ha sido una bella historia, una historia de atracción, de complicidad, de unión, una historia donde el dos pasó a ser uno solo, donde los gestos, las miradas, las palabras han sido los cómplices de un amor sin fin. Si la felicidad tiene un nombre, para mí ese nombre ha sido Carmen. Hace 15 días Carmen partió. Se marchó de esa forma suave en la que transcurrió su vida. La noche, con su inmensa capa oscura adornada de estrellas, sin previo aviso, se la llevó a esa eternidad que siempre pensamos reservada para los dos. No nos despedimos. La vida, que es lista, no nos puso en ese trance y pensó que no hacía falta. Soy Guillermo Delgado y creo que las promesas hay que cumplirlas. Bueno, qué bonito, ¿no? Y qué circular, me encanta ese cuento.
Bueno, y vamos con nuestro escritor ingeniero científico, porque él usa, digamos, su mentalidad de ciencia para crear ficciones, y es que muchas veces la literatura y la ciencia van de la mano, ¿no? De hecho, cuántas nuevas ficciones está habiendo ahora de forma contemporánea que mezcla cualquier disciplina científica con la literatura, ¿no? Y nosotros no íbamos a hacer menos. Y para eso tenemos a Josep Sonsona con nosotros. Bueno, lo que he descubierto estos meses, en lo poquito que le he podido dedicar, es que tengo una forma muy extraña de explicar las cosas, porque como empiece un párrafo normal, acabo convirtiéndolo en un capítulo, no un párrafo. Entonces busco o he buscado alguna que otra solución. Y esto les va a sonar un poquito extraño, con lo cual aviso. Se titula Mensaje en una botella de vino fino. Conjuga la antimateria con el vino de Jerez, para dar alguna pista. Los acontecimientos. Mayo de 2026. Cayetano Pérez Flores disfruta de la semana de feria por primera vez desde que trabaja en Suiza, o en Francia, ya que casi nunca ha sabido dónde estaba trabajando, pues lo hace en un túnel circular bajo suelo helvético y francés. Cayetano es hijo de migrantes jerezanos y lleva ya 5 años trabajando en el CERN, donde se estudia la antimateria, en un laboratorio próximo a Ginebra. Permítanme un inciso, muy necesario para entender lo que sucedió después. Deben saber de un percance que ocurrió en otra feria, aquella ocurrida en el año en que Jerez fue con gran éxito capital europea de la cultura. Mayo de 2031. El jueves al anochecer, al salir torpemente de una caseta, nuestro Cayetano resultó atropellado por una calesa, aunque los ocupantes afirmaban lo contrario, con la lamentable consecuencia de romperse la cadera derecha y el calcáneo. Convalecencia que durará varias semanas y pasará en el barrio de San Miguel en casa de sus abuelos. Junio de 2026. A las 9:09 de la noche, hora local, un extraño seísmo de apenas 10 segundos sacudió una remota isla del sudoeste del Pacífico, con especial intensidad. Un pequeño pero profundo lago de la isla apareció completamente seco, colmatado de escombros. No hubo víctimas, ni réplicas, ni maremoto. El suceso no cambió la curiosa forma de la isla de gigantesca estrella de mar de 3 puntas. Diciembre de 2026. Nuevo seísmo en la isla neozelandesa. El antiguo lago, tras las lluvias convertido en laguna, volvió a colmatarse. Los nuevos restos aparecidos eran metálicos. Una enorme antena cercana de comunicaciones por satélite se vio nuevamente afectada por una intensa interferencia radioeléctrica, como sucedió 6 meses antes, quemando sus circuitos electrónicos e incomunicando la isla. El fenómeno no tuvo eco en las redes, salvo entre los estudiantes de Julio Verne, que proclamaban que podían ser restos del Albatros, la extraordinaria aeronave de Robur. Se llevaron todo lo que pudieron. Junio de 2027. Se repitió el extraño fenómeno sísmico en Nueva Zelanda. El movimiento fue más leve y breve. En la laguna solo apareció una botella flotando en la poca agua que quedó en el centro. Numerosos científicos de varias especialidades llevaban estudiando el fenómeno secretamente desde que concluyeron que los restos aparecidos en el segundo episodio eran de materiales de alta tecnología, posiblemente chatarra espacial, que cayó en la laguna coincidiendo con el solsticio, fecha de los 3 acontecimientos. Diciembre de 2027. Disturbios graves en la isla de Chatham, a causa del exceso de turismo y el alza de los precios, especialmente de los básicos, como la cerveza. Los chamanes proclamaban que la madre tierra se quejaba. El último solsticio no hubo temblor, sino una vibración sonora muy intensa, que fue descrita como un estruendoso eructo. De la botella no se habló nada más.
La presencia de foráneos cesó. Mayo de 2028. La Guardia Civil detuvo a Cayetano Pérez Flores en una caseta de la feria, el cual dejó en la barra, muy consternado, media botella de fino recién abierta. No la volvió a pisar hasta 2031. La Guardia Civil le interrogó acerca de una botella de vino, curiosamente de su marca preferida, de una isla y de su trabajo, y sobre una extraña fotografía en la que pudo reconocer su letra y parte de sus señas y de sus abuelos, y de la que no tenía conocimiento ni explicación. Tras mucho insistir y con las pocas respuestas que pudo dar, le soltaron sin más. Junio de 2031. Día 21. 15 y 17 minutos hora central europea, Ginebra, Suiza. Tras oírse un breve y seco pero intenso sonido, el colisionador de hadrones del CERN desapareció, dejando un agujero de perfecta geometría de más de 10 kilómetros de diámetro, que parecía no tener fondo. Con tristeza y con alivio, Cayetano celebró su suerte al romperse la cadera durante la feria y no trabajar aquel sábado de la implosión o lo que fuera que se llevó su lugar de trabajo y sus compañeros, afortunadamente pocos al ocurrir en fin de semana. No pudo acudir a los actos que se celebraron por estar convaleciente, por lo que se obligó a acudir al homenaje cuando se cumpliera el año y brindar con fino en memoria de sus compañeros, y no con Coca-Cola, que era con lo que habían celebrado los triunfos en el trabajo, pues no se permitía el alcohol ni otras sustancias. La botella. Por un sello se supo del origen jerezano del contenido original. Por espectrografía se determinó que posiblemente un papel de aluminio envolvía la botella, fundiéndose con ella y formando un desconocido silicato alumínico cristalizado altamente reflectante que protegió el mensaje del interior, legible en gran parte. El mensaje. El membrete del CERN se distinguía suficientemente. El texto, manuscrito y en castellano, y muy dañado, se pudo reconstruir suficientemente. Al principio se instaba a quien encontrara el mensaje que lo hiciera llegar a Jerez de la Frontera, a una dirección de la calle Pollo, para un Cayetano Flores, responsable de, no se podía leer, hadrones, CERN, Ginebra. En otra parte se podían distinguir las palabras barril y toro, y se podía interpretar lo siguiente: peligro, una parte ilegible, las chapas de Coca-Cola, no encender el sábado de junio de 2001, fecha que se ha podido confirmar como el sábado 21 de junio de 2031, solsticio de verano de ese año. Epílogo. Mayo de 2032. Una investigación que intentó determinar dónde había ido a parar toda la materia y el personal desaparecidos no llegó a ninguna conclusión. Tampoco sobre cuáles fueron sus causas. Cayetano no pudo ir a la feria. Por eso, y para pasar mejor el trance de los funerales del mes siguiente, sus abuelos le enviaron 2 cajas de vino fino. Junio de 2032. Aquel fin de semana Cayetano consumió el resto del vino que finalmente había llegado la semana anterior. Olvidó la celebración. El lunes, cuando despertó, pasado el mediodía, enojado y aún con resaca, estuvo a punto de... Pero mirando la botella que tenía en la mano a punto de estamparla por la amargura que sentía, recordó las imágenes que le mostraron cuando le interrogaron hacía ya 4 años. Y recordó las chapas de refrescos que recogía abolladas en montoncitos bajo el imán principal con forma de barril. Escribió en un folio con membrete de los que tomaba de los despachos que limpiaba y escribió lo que creyó que provocó el accidente. No sabía qué iba a hacer ni se le iban a hacer caso. Además, ¿de qué serviría? Aquello ya había reventado. Aún quedaba una botella, la que había dejado en el coche para la despedida. Se sentó con ella al filo del agujero. Bebió por todos los desaparecidos, por no poder hacer nada por ellos. Anochecía cuando se terminó el vino.
Solo faltaba por poner sus señas en Jerez y tirar la botella por el agujero. El papel de plata para envolverla lo encontró en su bolsillo, bien doblado, como cada día lo dejaba tras comer su bocadillo, antes de tirarlo al contenedor amarillo. Cuando regresó el martes a su trabajo, se fijó en que habían quitado todos los expendedores de refrescos embotellados por enlatados, aunque los nuevos parecían usados. Lo demás no había cambiado. Es complicado. Gracias, Josep, por tu cuento postmodernista. Bueno, y estamos ya en la recta final, ¿vale? Nos quedan 2 lecturas. Y esta próxima lectura, la verdad es que le da sentido a la docencia literaria, que es la que va a hacer Rosa. Rosa llegó al grupo bastante tarde, o sea, cuando ya llevábamos la dinámica muy hecha. Y ella, bueno, pues ha tenido que aguantar un aluvión de ideas, de normas, de nuestra manera de ver la literatura, de hacerlo bien, de cómo tiene que ir un adjetivo con un sustantivo, de cómo tienen que ser los finales, y se ha adaptado perfectamente. Y ella ha hecho, y se nota, un esfuerzo para involucrarse y para ir mejorando. Y la verdad es que es un placer ver cómo va mejorando con cada cuento. Yo espero que lo siga haciendo. Y ya veréis cuando lea el siguiente cuento. Rosa, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a nuestro profe, que he aprendido muchísimo de él. Sobre todo lo que más he aprendido es a amar el relato, porque yo venía de otro taller con el que continúo, que es el taller de poesía, y entonces, pues claro, me ha costado un poquito adaptarme a la prosa, pero los dos me encantan y voy a continuar en los dos. Mi agradecimiento a los dos profes y a los coordinadores también. Bueno, mi relato se titula Alergia primaveral y dice así. A mediodía de un caluroso día de primavera, una señora caminaba lentamente por el peso de las bolsas de la compra. Tuvo que cambiar de camino para ir a su casa. El habitual estaba cubierto de florecitas amarillas caídas de los aromos. Estornudos, toses, sensación de falta de aire, síntomas de una rinitis alérgica que padecía desde niña, agudizada por los años, la alarmaron. Estaba fatigada por el calor excesivo y por la falta de horas de sueño. La noche anterior apenas había dormido. Una pesadilla la despertó a medianoche y ya no pudo seguir durmiendo. En su angustioso sueño, un desconocido le había robado el bolso. Ella se quedaba en un país extranjero, sin saber el idioma e indocumentada. Intentaba gestionar el problema. Abrió los ojos. Su camisón empapado de sudor. Miró hacia la blanca pared de su dormitorio. Apareció la imagen del delincuente, cuyo rostro se había quedado en su mente hasta el punto de proyectarlo hacia el exterior. Ensimismada en sus pensamientos, huyó de la alfombra amarilla. Cruzó a la acera de enfrente. Un señor de aspecto extranjero adelantó su paso y se colocó delante de ella. La señora se paró, dejó un momento las bolsas en el suelo para descansar los brazos y lo perdió de vista. Al poco tiempo lo vio regresar hacia ella. Se le cayó un auricular al suelo, lo recogió y mirando a la señora le dijo: ¿Quiere usted que le ayude? Va usted muy cargada y parece cansada. La señora lo miró detenidamente. Era un hombre de mediana edad, físicamente bien parecido, de unos 1,80 metros de estatura. Cabello dorado, ojos claros y constitución fuerte. Normalmente ella no aceptaba ayuda de desconocidos,
pero estaba tan fatigada por la ola de calor que aceptó con gusto el ofrecimiento y le dijo: «Se lo agradezco mucho, este calor me tiene agotada». De camino hacia su casa entablaron una pequeña conversación. Dialogaron sobre sus nacionalidades, domicilios, familia. Ambos eran españoles y andaluces. Él le dijo que vivía cerca de ahí y que todos los días hacía ese recorrido para hacer ejercicio. «¿No tiene usted familia que le ayude?», preguntó él. «No, mi marido falleció. Mis 2 hijos están trabajando y no me pueden ayudar. Si necesita algo, yo puedo ayudarla». «Gracias, puedo, estoy ágil, excepto cuando hay mucho calor como el de hoy. De todas formas, le agradezco su ofrecimiento, lo tendré en cuenta». Continuaron caminando, llegaron al portal de su casa. «Hemos llegado, en esta casa vivo yo». Él le dio la mano y se presentó. «Me llamo Miguel Ángel». «Yo, Antonia», dijo, vacilando antes de decir su nombre. «Encantado de conocerla». «Lo mismo digo». Antonia había deseado que un ángel bueno viniera en su ayuda y había aparecido. Sus cejas levantadas y sus ojos bien abiertos miraron de nuevo al hombre. No era un ángel, pero como si lo fuera. Susurró su nombre: «Miguel Ángel». Ya no olvidaría su nombre. Era el que le hubieran puesto sus padres de haber nacido varón. Comentaron el cambio de costumbres y la mentalidad actual con respecto a la ancianidad y la soledad de la tercera edad. Ambos habían cuidado de sus padres ya fallecidos y no tenían claro quién los cuidaría a ellos mismos cuando lo necesitaran. Coincidían en que la solución no estaba en ingresar en residencias para mayores, donde se expondrían a coger virus y a caer en depresión. Nadie podría sustituir al amor y a la ayuda de la familia. La compañía y el consuelo de los hijos era irreemplazable ante los achaques de la vejez. Habían conectado en ideas. Antonia se había sentido a gusto. De repente, su frente empezó a sudar. No era por el calor reinante. Nerviosa, le apretó la mano. Se despidió con un rápido «Hasta la vista, Miguel Ángel». Bruscamente cerró la puerta de su casa. Miró la blanca pared. En ella vio una enorme pompa de jabón y dentro la cara del delincuente de sus sueños. Súbitamente se quebró, pero con tiempo de reconocerlo. Era el mismo rostro de Miguel Ángel. Se dijo a sí misma: ¿y ella se había conducido hasta su casa? ¿Le había conducido hasta su casa? ¿Cómo había podido ser tan confiada? Quizás no fuera un malvado, pensó. El parecido con el ladrón de su sueño le había confundido. Se sentó en su sillón. Acariciando a su gato favorito, se tranquilizó felizmente acompañada. Sus párpados cansados se habían cerrado. En sus labios una sonrisa. Su sueño no contenía pesadillas. Y aquí acaba mi relato, pero permítanme decirles algo más. Los consejos bien intencionados que recibo de descansar más no los voy a seguir. Mi descanso es tener ilusiones. Me falta la de la enseñanza, en la que me he realizado durante tantos años. Mi ilusión ahora es la creación literaria. Y como dijo Antonio Machado en su poesía A un olmo seco, mi corazón espera otro milagro de la primavera. Espero que Dios me lo conceda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Os animo a venir también, a apuntaros al taller, porque es genial, porque Javier te lo hace ameno, te hace disfrutar. Y es verdad lo que dijo antes una compañera, estábamos deseando que llegaran los martes para disfrutar un rato bueno en buena compañía. Encantada. Bueno, pues... sí, vale, pero... Bueno, pues... 2 menciones de honor hoy. Una es para Cristina Cote, que es una de las alumnas del taller, que no ha podido venir porque somos gente working class y hay gente que curra. Pero lo que tenéis en vuestro asiento o han repartido es un cuento. Es un cuento de Cristina, que lo que hace es que
emula un panfleto sindical de una comisión de ángeles. Y ahí podréis descubrir pues su prosa, su sentido del humor, porque Cristina ha sido, la verdad, un auténtico placer escuchar sus relatos donde el humor está muy presente, que es otra vía más de expresión. Y por último, voy a leer el cuento de la otra Cristina. Las dos Cristinas rebosan de talento. Y Cristina Dávila, bueno, pues nos sorprende con unos cuentos tremendos. Y nos parecía que también está trabajando, nos parecía un buen punto y final a esta tarde, a esta fantástica tarde de ficciones y de microuniversos, ¿no? Bueno, pues lo voy a leer y ya con eso luego Carmen concluirá esta velada, ¿vale? Se llama Los pañuelos encadenados. Se trata de un truco sencillo donde todo depende de la eficacia de quien lo ejecute. La idea consiste en mostrar varios pañuelos de colores que se irán metiendo en un bolsillo de la chaqueta para inmediatamente después sacarlos por la boca anudados entre sí. La elaboración precisa 2 juegos de pañuelos, unos sueltos, que serán los que se muestren al inicio, y otros ya anudados, que deberá introducir con anterioridad en la mejilla o bajo la lengua, de los que empezará a tirar lentamente hacia el exterior encadenando colores. Estos últimos deben poder comprimirse mucho. El mejor material es la seda y sus nudos serán pequeños pero resistentes. Ensalivar la bola de trapos a conciencia facilita que se compacten al máximo y lubriquen su salida. Más que trucos de magia, Sergi cree que deberían llamarse trucos de habilidad. No solo hay que trabajar la capacidad de desviar la atención mientras se introduce la bola en la boca, también hay que ganarse al público. Torpeza y humildad son ingredientes estratégicos que, si se fijen adecuadamente, facilitan que la audiencia baje la guardia y acepte la distracción entrando en el conjuro. En estos días he estado ejercitando con esmero el lenguaje del cuerpo, el ritmo de la naturalidad, imitando expresiones y ademanes de la gente que ve en el metro, en el trabajo, en los parques. Conversar distendidamente antes del truco también es una buena artimaña para aparentar una boca vacía, y por eso cada tarde durante el camino de vuelta al trabajo, 35 minutos de recorrido en metro, se mete la bola de pañuelos de colores bajo la lengua y simula hablar por teléfono. Hoy mantiene una conversación con su novia imaginaria, Amanda, que está inspirada en su compañera del call center, la más amable, la de la voz más bonita. Casi puede oírla al otro lado, hablándole cariñosa, con un tono menos profesional, enamorada. Mañana es el cumpleaños de Sergi y ella le ha preparado una fiesta sorpresa con todos sus amigos, también imaginarios, que él finge ignorar. Amanda le está proponiendo un plan aburrido y él lo acepta sonriente, mientras observa a los espectadores del vagón que mantienen el mentón bajo y la mirada en sus pantallas. Amanda le comenta que igual podría pasarse antes por el bar de José y tomarse una cervecita. Qué poco sutil es Amanda, piensa él, y se traga la risa. Y no solo la risa, el cauce del aire facilita el desplazamiento de la pelota hacia atrás. Tose con cuidado al principio, con la bola atrincherada a un lado de la laringe. Tose de nuevo, 1, 2 veces. A la tercera ya no emite sonido. Lleva las manos al cuello, deja caer el teléfono y se dobla hacia adelante. Su vecina de vagón se aparta y lo mira con desconfianza agarrando el bolso. Sergi se levanta y con el gesto congestionado hace señas hacia su garganta y su espalda, indicando que el aire ni entra ni sale. Estira el brazo para buscar apoyo, pero antes de alcanzarlo se desploma al suelo. Transcurre una eternidad hasta que se le acerca un hombre que lo sacude y le presiona el pecho con fuerza. Alguien le abre la boca e intenta introducir aire. Nota cómo entran unos dedos que le hurgan hasta la campanilla. Ante la atónita mirada del resto de viajeros, una interminable guirnalda de pañuelos comienza a salir de la boca desencajada de Sergi, enredándose en la mano temblorosa del rescatador. Recupera el resuello con una bocanada de aire viciado, que parece resucitarlo sobre el escenario de metro. Se levanta, mira al hombre arrodillado a su lado, sudando desorientado, atónito dentro de una telaraña multicolor.
lo ayuda a incorporarse. El resto del vagón mantiene los ojos agolpados a su alrededor. Algunos sigue grabando con el teléfono móvil. Sergi inhala profundamente y, paladeando la pausa, se inclina en teatral reverencia a la vez que sonríe. Cuando sale al andén, comienzan los aplausos. Bueno, y después de este recorrido por la fantasía de estos escritores, de estos alumnos, y de ver las bondades que te han dirigido como profesor, hay que destacarlo, pues bueno, agradecidos también nosotros por el trabajo bien hecho y bueno, muchísimas gracias. Lo dejo ahí en el aire, la propuesta de que se animen a participar del próximo taller, ya será para octubre, por supuesto, ya habrá que descansar en el verano y bueno, pues muchísimas gracias a todos una vez más y no se marchen, queremos hacer una foto grupal y bueno, tenemos también un pequeño obsequio por parte del Ateneo para que todos y cada uno de los miembros de este taller. Muchas gracias a todos.